chicos, entonces, Sandra Teixeira desde Uruguay, Enséñame a Pescar. Quiero decirles que estoy muy feliz de estar aquí hoy para darles lo que sé sobre cómo hacer cambios muy definidos en la vida de cada una de ustedes, si es que quieren, y que si aceptan esta nueva forma de ver lo mismo, ¿sí? De ver lo mismo. Ese módulo que hemos estudiado, o que estamos estudiando, nos va a guiar en todo el proceso de los 4 submódulos. El chat, me gustaría que el chat quedara solo para intercambiar dudas, preguntas, y que no coloquen allí ni cosas personales, ni mensajes, pero no es porque no los quiera, sino porque nos confunde, y las personas que no pueden, cuando entran no están encontrando el material, porque se van a subir algunos videos para estudiar, para reforzar lo que hoy vimos, y vamos a ir trabajando ahí los avances y las dudas también que tengan todos ustedes, porque hoy sí comienza ya el curso desde su integridad, y tenemos que respetar esos espacios, porque si no el cerebro se confunde, ¿sí? Entonces, cuanto más prolijo sea el chat, nuestro chat, mejor para avanzar en los conocimientos. Bien, entonces, hoy vamos a ver cómo dar un salto al neuroliderazgo. Yo opino que por el cerebro pasa todo lo bueno y lo malo que tiene el ser humano. Y por eso es tan atrapante empezar a estudiar cómo son mis conductas y si están de acuerdo a lo que aprendí o a lo que quiero incorporar. Entonces, avanzando sobre el neuroliderazgo, que es una nueva forma de liderar, vamos a irnos al neuromanagement. ¿Qué quiere decir esto? Justamente, tu autogestión, neuromanagement, cómo gestionás tu cerebro, tus conocimientos. Entonces, ¿qué es el neuromanagement? Es la capitalización o aprovechamiento del conocimiento acerca de los procesos del cerebro para el desarrollo de las habilidades del liderazgo. Ahora, ¿qué pasa con la evolución? ¿Sí? Porque toda evolución exige cambios, exige nuevas conductas, exigen esfuerzos, y por eso el neuroliderazgo o el neuromanagement facilita la gestión o autogestión de las emociones y genera procesos de fortalecimiento personal. Lo voy a explicar. Cuando nosotros entramos dentro de la acción que el cerebro está enrutinado, no le gustan los cambios, te va a decir siempre quédate donde estás, porque es cómodo, ¿sí? Cuando nosotros nos alimentamos mal, o no tomamos el toro por las astas del cambio que tenemos que hacer en fisiológico, afecta a nuestro cerebro, y por eso es que tenemos que cambiar. Tenemos que entender la razón, porque si somos seres emocionales, pero no dejamos de pensar, y ahora vamos a ir a ¿qué? Vamos a hacer un resumen de lo visto el mes pasado, la semana pasada, hace 15 días. Entonces, si el neuroliderazgo es autogestión, quiere decir que todo comienza por mí. Yo no puedo esperar cambios en el entorno si no me autolidero, si no me exijo cambios, ¿sí? Y eso hace que empiece a fortalecerme de una manera, y fortalezca sobre todo las redes neuronales. Ayer ustedes vieron un video que lo que yo quería era que vieran cómo se enciende esta usina eléctrica cuando empiezan a aparecer nuevos desafíos en mi vida. Eso pasa en tu cerebro, en el mío y en el de todo el mundo. ¿Dónde se va a fortalecer esas conexiones y esa usina eléctrica? Depende la zona que quiera, o sea, depende la zona del cerebro, de acuerdo a esos estímulos externos, donde se enciende. Y todo esto se ve en las tomografías, en el escaneo, en todo lo que se hace para estudiar los cerebros vivos, ¿sí? Entonces vale la pena
tomarme en serio esta parte de cómo yo me autogestiono en la vida. Y como somos seres emocionales en el transcurso de este tiempo, vamos a ir viendo cuánto nos afecta más que nada ser emocionales y cómo debemos trabajar también ese equilibrio entre la razón y el sentimiento, porque eso es fundamental. Ahora, ¿qué pasa? Todo cambio, ¿sí?, no es fácil, porque yo debo negociar, hacer concesiones o no, ser más estricta o no, sabiendo que todo es un tire y afloje conmigo misma. Esa imagen creo que les dice mucho. Mírenla atentamente. Los conflictos existen en la cabeza de las personas. Ahora, no es fácil negociar bien. En el afán de hacerlo, hacemos concesiones a las personas y a mí mismo, o que nos dejan desgastadas esas concesiones, porque sentimos que nos invaden. Seguro ustedes están ya transitando conmigo este camino. Cuando somos las buenas de la película, nosotros sentimos que la gente nos invade, la gente no nos respeta, pero a la vez, si somos demasiado exigentes, desgastamos las relaciones con el otro. Entonces, este equilibrio es el que tenemos que ir aprendiendo todas, porque esto es un avance lento, porque vamos a ver cuán registradas están las conductas en nuestro, cuán apegados estamos a las conductas inconscientes que hemos generado a través de siempre actuar de la misma manera, responder de la misma forma. Entonces, esto ya lo expliqué, y dice que, bueno, ¿qué hago, no? Paro, me freno antes de hablar. ¿Se acuerdan que nuestras abuelas decían contá o enseñamos a nuestros hijos contá hasta 10? Stop, o vamos, o go. O liberamos desde el cerebro límbico esa emoción que me hace seguir avanzando. A veces es bueno y a veces no es bueno. Y eso, el único termómetro somos nosotras. Interiormente debemos por eso hacer un análisis de noche de qué cosas hicimos bien y qué cosas debemos mejorar, porque en esa actuación personal, que es la vida con nuestros clientes, con nuestra familia, porque la vida es el hoy, la vida es tu vida, la vida es tu día, y ahí es donde nosotros podemos cocinar todo el progreso personal que querramos tener. Bien, entonces vamos a romper algunos neuromitos como un repaso a lo que hemos visto la semana pasada. Esto es falso. Se dice que usamos el 10% y el 90% es el metaconsciente. Es falso porque nosotros no usamos el 10% si lo entrenamos. El cerebro se entrena, ¿se acuerdan? Cuando una persona comienza a entrenar su cerebro, usa mucho más que el 10%. Ahora, también es verdad que abajo, el metaconsciente, son todas esas cosas que registré en mi infancia, en mi vida, y fueron quedando ahí, tienen una fuerza impresionante. Dicen que lo que hundió el Titanic no es la parte de arriba de ese iceberg que ven, sino todo lo de abajo, ¿no? Esa columna muy estructurada, que hasta les diría que hay que trabajar muchísimo para poder cambiar algo, porque es el inconsciente que aflora allí, ¿sí? Pero si nosotros podemos llevar eso un poco hacia el consciente, vamos a ser personas más productivas, más felices, porque en este mundo, nosotros, si bien la felicidad no se mide como meta, nosotros detectamos la energía feliz de una persona, desde su sonrisa, cómo actúa. Entonces, tenemos que luchar mucho para que nosotros mismos nos convenzamos de que vinimos a este mundo a ser felices, y por eso necesitamos trabajar mucho con nosotros mismos. Y muchas de las cosas que yo no entendía antes, por qué llegar a una meta, por qué exigirme en esto, tiene un resultado increíble en la vida consciente, ¿sí? Por eso es tan importante cumplir las metas y no jugar, no chichonear con ese éxito, porque esa meta va a ir clavando, para que quede claro,
ciertas acciones que voy a repetir una vez tenga un estímulo externo parecido. Entonces, yo les diría que, aunque sea pequeña la meta, aunque sea un producto más, una cliente más, ustedes cumplan con eso, porque eso tiene una connotación en el cerebro muy importante. Y aún para los chicos también. El exigir un hábito a un chico, le estás enseñando a cuando sea grande poder manejar su orden, sus virtudes de una manera mucho más fuerte. Por eso a las madres jóvenes no den 80 órdenes a los chicos cuando llegan del colegio, cuando están en su casa. Una, cuelgue la mochila allí, lave su taza, punto. No lo agredan con 1500 cosas que quieren que ese niño haga, porque él o tú lo mismo, al poder cumplir con pequeñas metas, se levanta nuestra autoestima y van a ver qué neurotransmisor genero. Y ahí empiezan las conexiones de, ajá, estoy entendiendo. Bien, el cerebro no es una máquina. Yo le digo que es una bocina eléctrica porque si vieron ustedes el video de ayer, ven cómo se interconectan. Todas las cosas que me pasan tienen una conexión, pero inmediata. Antes de llegar al corazón llega al cerebro. Y esto es una orquesta. Entonces yo tengo que saber que hay cosas que yo hago que me afecta mi orquesta. El violín no toca mejor, el piano está desafinado. Entonces, esa interacción para mover toda esa orquesta es lo que yo tengo que empezar a hacer en mi vida para vivir de otra manera, para sentir de otra manera. Hasta les diría, para que mi ego baje y yo pueda ver la vida de otra manera. Porque el ego es una cosa que tenemos todos, ¿no? No hay que asustarse. Entonces a veces nosotros cumplimos las metas por ego y eso no genera una evolución. No genera una evolución. El demostrarme a mí misma que puedo es una cosa, pero cuando quiero demostrarles a otros que quiero, el cerebro también lo capta y es muy desgastante. No sé si vieron algo desde ahora, hubo un cambio acá en estas filminas, que lo hice totalmente por gusto, y yo creo que la que voy a pasar, la anterior, hubo un cambio, ¿verdad? Si detectan ese cambio, de eso se trata, estar alertas. Hay un cambio aquí en estas filminas que después me van a contar, si lo vieron. Bueno, decimos así, hay muchas teorías, hay personas que están de acuerdo, otros no tanto, pero tenemos en realidad 3 divisiones bien específicas en nuestro cerebro. El reptiliano, ¿se acuerdan? El límbico y el neocórtex. Vamos a ver, para las que no estuvieron y para las que estuvieron también es bueno, el cerebro reptiliano, a veces creen demasiado ridícula poner un reptil ahí, pero su función es esa, ¿no? El sobrevivir, el instinto, no piensa, no siente, actúa. En este caso les voy a explicar algo, es el de las funciones vitales, la reproducción, el alimento, el descanso, y es resistente al cambio. Este cerebro es el cerebro de nuestros antepasados que salían a cazar, o eran cazados, o cazaban, liberaban la adrenalina muy fuerte. ¿Por qué? Porque la adrenalina en ese empuje de un ratito es muy buena para conseguir los objetivos. Pero la adrenalina generada hoy por el estrés todas las 24 horas y funciones y cosas y lista de cosas que no logro, hace que me frustre. Entonces hay que también cuidar mucho la lista de la noche, porque si no, este cerebro me va a resistir ese cambio, no lo va a aceptar, y sobre todo, este cerebro piensa poco. Entonces, si tú estás frente a una explosión, ahora lo vamos a ver, de fuego, la verdad está después que la acción. Eso quiere decir, yo no estoy diciendo a ver qué pasó, por qué pasó esto, yo no pienso así. Cuando hay una catástrofe que me puede afectar, yo lo que digo, tengo que huir. Entonces no sé si la verdad de por qué pasó eso, no me pregunto. Lo que hago es accionar, ¿sí? Entonces este cerebro es un poco el rebelde, pero es necesario, porque si es el del supervivencia, es el que si no
hubiera sido desarrollado por nuestros antepasados, quizás hoy no estábamos aquí. Bien. Y está en la base del cerebro, ¿no? Después tenemos el sistema límbico, esto es muy rico, ustedes pueden también buscar material, esto no termina aquí, nosotros acá tenemos unos 45, máximo una hora, y lo bueno es despertar ese interés en ustedes, en la ida, ¿no? Entonces ese interés, el deseo y la acción a poder conocer más. Entonces, este sistema límbico, somos seres emocionales, entonces igual está regulado este sistema límbico por patrones primitivos y por conexiones que hemos hecho desde chicos que han quedado allí y reacciono y me comporto de la misma manera porque es lo que aprendí. Cambiar esto cuesta, pero es posible. Es el cerebro del dolor y del placer. Por eso vamos a hablar más adelante sobre lo que es el círculo de recompensa y cómo afecta en tu andar, en tu negocio y en tu familia, ¿no? Y el dolor, cómo nos amenaza. Entonces ahí siempre hay una balanza del stop o go, de que siempre queremos sentir placer. Y eso en la vida es bastante difícil. A veces tenemos que hacer cosas que no nos dan placer, no que nos producen dolor, pero que no nos gusta hacer, porque algún día vas a poder hacer cosas que sí te dan placer hacer siempre. Pero tenés que pasar por un proceso. El proceso anterior es, si haces hoy las cosas que no te gustan hacer, más adelante podrás hacer muchas cosas que te gustan hacer. Y es ese grado del camino de crecimiento y no un camino del dolor, ¿sí? Pero este cerebro aquí es muy rico en todo esto porque afecta muchas partes de nuestra vida. Y es una lucha continua, ¿sí? Porque esos patrones, esos paradigmas, a través del tiempo, quedaron allí enquistados y es como un barco. El barco no se hizo para estar en el puerto, pero y además, si está en el puerto mucho tiempo, se llena de crustáceos la proa. Entonces, cuando va a salir al mar y llegar a la meta, le cuesta mucho, porque esos crustáceos hacen una resistencia a la velocidad. Y eso es lo que nos pasa. ¿Cuántos crustáceos hemos incorporado en nuestra vida en la proa, adelante, como una manera de sentir que no quiero que me amenacen, no siento mucho placer, pero sigo mi camino lento? Entonces tenemos que sacar los crustáceos de nuestra vida, para que nuestro barco vaya más rápido hacia la meta que queremos, ¿sí? Bien. Seguimos con el sistema límbico que está como en la mitad, por aquí, de nuestra masa encefálica, y este sistema nos dice y nos enseña que las emociones son impulsos, son estímulos para actuar y para enfrentar a la vida, pero debemos domarlas, debemos domar esas emociones, porque somos seres emocionales. Seguimos con el sistema límbico, ¿no? Aquí, a ver si puedo cambiar. Y hay una cosa muy importante, y ustedes se van a dar cuenta, que siempre el sistema emocional gestiona una respuesta fisiológica frente a un estímulo externo, que puede ser, si es de amenaza, se me eriza la piel, puedo tener incontinencias, correr. Siempre hay una respuesta fisiológica frente a un estímulo externo, ¿sí? Entonces, es el principal factor de nuestra vida afectiva, ¿sí? También aquí se regula qué es el verdadero amor, ¿no? El amor es sobreprotección, el amor es celos, el amor, ¿qué es? A veces tenemos también una dicotomía, porque nos ha enseñado que el amor es otra cosa, ¿no? A veces el amor es exigencia también, y no siempre el amor se cuaja en lo que tú tenés como ideal del amor. Y ahí es como comienzan los problemas. ¿Por qué? Porque hay una cosa muy importante. Ustedes saben que hoy por hoy, ¿por qué somos la generación más estresada del mundo teniendo todo para vivir mejor? Porque, a ver si puedo, aquí, tu realidad está acá y tus expectativas están acá. Entonces, si tú tenés altas expectativas y tu realidad está aquí,
todo este camino es un camino de alto estrés, que te genera dolor, amenazas y el sentimiento de no poder llegar. Entonces, ¿qué te aconsejo? Que si esta hoy es tu realidad, bajes el nivel de expectativas. Y ahí empiezas a acomodar el barco del sistema límbico. Entonces, cuando no es pensar en chico, es generar la sabiduría para saber que si yo tengo expectativas acá, ¿cuántas veces ustedes se han colocado metas muy grandes y no han llegado? Eso afecta el sistema límbico, mucho afecta. ¿Por qué? Porque ahí las conductas empiezan a quedarse grabadas, entonces si ya no generé y si ya no pude una vez, no voy a poder esta. Eso te dice el cerebro, que es cómodo y te quiere dejar en el mismo lugar. Y ese sentimiento seguramente lo has percibido muchas veces en tu vida. Entonces no tengas miedo de bajar la meta. Y que el entorno no te lleve a querer hacer más de lo que podés hoy hacer. Eso no quiere decir no estirarte, ¿sí? Porque todas las semanas esto es como un gimnasio. Al principio empezás con 10 repeticiones de algo, pero después tenés que subir a 12 o más peso. Y eso lo regulás tú, con un coach, una persona que te diga, bueno, ya es momento de 5 pasar a 7, ¿eh? Porque tampoco es bueno quedarse en un nivel de expectativa muy bajo porque no se crece. Espero que me entiendan. Esta parte es muy importante para generar un proyecto o para ser realmente una directora de la orquesta, donde todos los instrumentos se estén tocando más o menos bien. No todos van a estar afinados en el mismo momento. Y después tenemos el neocórtex, que es el cerebro más desarrollado, que los mamíferos no lo tienen, donde regula los impulsos, porque llegan ahí todas las emociones, y en los prefrontales, donde está dividido el cerebro en el hemisferio derecho e izquierdo, separados por un cuerpo calloso, está separado, ahí llegan mis emociones y yo, si llegan en un Maserati, tengo que empezar a contar, porque mi neocórtex es eso, es empezar a regular esos impulsos. Si vas a hablar, contá hasta 10, si vas a decir algo que vas a tener que esperar, frenar, ¿sí? Es consciente, es el de la automotivación generada por vos mismo. Este cerebro crea, imagina, innova. Es muy gracioso, porque yo le decía a mi hermana los otros días, ustedes saben que yo genero, es increíble, y me decían, pero ¿qué razón tenés? Y es un juego que yo hago. Yo genero la serotonina, ¿saben qué haciendo? Entrando en esas plataformas donde hay ropa divina de verano, china, y que te parece que todo te va a quedar bien, porque ya empezás a ver que todo te va a ir quedando bien, y elijo ropa que nunca compro. Pero ese proceso, ay, qué lindo me va a quedar esto, qué bien. Entonces, lo que hago es guardar mis compras en un carrito y vuelvo y digo, pero, ¿ves? He podido pasar un día, 2, 10 sin esto, sin comprar. ¿Lo necesito de verdad? Eso es una manera, a veces, de frenar esos impulsos. Es como si sos compradora compulsiva, o si siempre querés el ya, vieron que hoy los chicos es ya, ya, ya. Entonces yo digo, cuenten hasta 10, vamos a contar juntos hasta 10, bueno, hacé ese ejercicio. Y bueno, analiza y evalúa los pros y contras. Bueno, yo me puedo comprar esto, no es problema de no poder, pero lo necesito, vamos a analizar, porque ya hice toda la gestión y no lo compré. No sé si me van entendiendo, esto si no lo entienden, al final vamos a poder hablar un poquito. Aquí hay algo falso, dicen y tienen razón que las mujeres usamos el cerebro derecho, donde están las emociones, la pasión, la creatividad, tenemos más desarrollado ese cerebro, pero hoy por hoy si queremos estar en un negocio, obviamente tenemos que ser más analíticas, tener más gestión, también ser más precisas, más lógicas, porque si no, solo con el cerebro derecho no podemos funcionar. Pero están interactuados por ese cuerpo calloso que les he dicho, que en las mujeres es un poco más gruesito, y que hace la interconexión. El poder trabajar y empezar a aprender cómo interconectar estos dos cerebros es muy importante. No todo en la vida es risa, ni tampoco todo en la vida es lógica, ¿sí? Entonces tenemos que ir viendo, analizando a la noche, bueno, a ver cómo actué hoy, ¿no?
cómo me sentí tratando de mejorar. Entonces, aquí también empieza una evaluación. Y otra cosa importante es que el cerebro tiene todos los antidepresivos que podemos sin tomar medicamentos. Y muchas veces, disculpen que se los diga, pero a veces por intereses, lo primero que hacen es darnos un antidepresivo. No digo que no lo necesitemos, por favor, que quede claro, ¿no? Pero muchas veces lo que necesitamos nosotros es saber generar nuestros antidepresivos, que los vamos a ver ahora, desde nosotros mismos, ¿sí? Porque nosotros nacimos con todo eso, con todo el material. No necesitamos nada externo, si podemos trabajarlo, ¿sí? La neuroplasticidad es eso, es cómo hacer lo mismo de una manera diferente. El neurolíder debe ser neuroplástico para entender al otro, pero tiene que primero practicar sobre sí mismo. No somos loros que repetimos, pero sí debemos aprender que hay otros caminos de hacer lo mismo, ¿sí? Hay otras formas de hacer lo mismo, que eso me va a generar distintos neurotransmisores que me van a dar... me van a dar los parámetros para el cambio. Este video ya lo vieron ayer, porque aquí no tengo sonido, entonces preferí que ustedes lo vieran, y esas iluminaciones de nuestro cerebro son las sinapsis que hacen las neuronas cuando se conectan, ¿sí? Entonces hay distintas partes de nuestro cerebro donde conectamos distintas emociones, pero que se generan distintos neurotransmisores. ¿Lo vemos? Vamos bien. Aquí tenemos algo de lo que vimos ayer, como esa electricidad, esos axones, esas dendritas hacen la sinapsis y empiezan a chusmear, chusmear. Por eso es tan importante mantener nuestro cerebro libre de todas las cosas negativas en lo posible. ¿Por qué? Porque neurotransmitimos todo eso a esta energía inmensa, a esta ¿algún problema? No estamos en silencio. No, nosotros no estamos. Pero ya estamos en la más, ya estamos en silencio. Pero no, este de acá es aquella computadora. Ah, se nos había cortado en la primera diapositiva, la que está el cerebro con las... ¿Aquí? Nos había cortado. Ok, entonces vuelvo. ¿Me escuchan ahora? Hola. ¿Me escuchan ahora, sí? ¿Está bien? Sí. Okay. Sí, sí, bueno, digo que ayer vieron el video. Okay. Sí, ahora sí, ahí. De la sinapsis, que ven cómo esa usina eléctrica se va generando como un lenguaje entre sí, desde la sinapsis que hace, por toda la carga que llevan las dendritas, hacen la sinapsis y comienzan a generar toda esta usina eléctrica que hace encender distintas partes del cerebro de acuerdo a las emociones que voy sintiendo. Bueno, entonces, ¿cuáles son los hay miles, ¿no? Y además no vamos a estudiar toda la parte química de las enzimas, eso no, lo que queremos nosotros es saber la razón por la cual tenemos que empezar a generar nuestras propias hormonas. Tenemos que ser conscientes de que generando la serotonina vamos a tener más felicidad, ¿sí? Se genera desde el riñón, el 90%, es suprarrenal, de la glándula suprarrenal, y es la que me regula, ¿sí? El placer. ¿Por qué? Porque puedo estar con un nivel de serotonina ideal y puedo disfrutar de una comida, o puedo estar realmente en una posición de agresividad, por eso ven la foto del costadito, y eso hace la serotonina, ¿no? Es lo que me regula, por ejemplo, es el placer de haber llegado a una meta. La serotonina genera muchísima energía para llegar a la meta. También hace que pueda yo hacer varias actividades a la vez, cocinar, cuidar del bebé,
Cuando baja el nivel de serotonina, nosotros sentimos soledad, tristeza, la gente le llama depresión, ¿no? Estamos como pensando, como ven a la chica ahí, pensando por qué me siento tan mal, o puedo tener conductas más animalescas, como ven también en la... Entonces, generar serotonina nos da mucho equilibrio emocional, y vamos a ver cómo, ¿no? Perdón, entonces aquí ya paso a la otra, pero vamos de nuevo aquí, me voy a quedar un ratito por acá. Entonces, para liberar esta hormona, este neurotransmisor de la felicidad, nosotros tenemos que entender que tenemos que descansar, eso sí, descansar bien, y muchas de la alimentación, con yogur, a veces la leche, la gente no considera que tengamos que tomar como adultos, el huevo, pescado, una buena alimentación genera serotonina, ¿sí? Genera la serotonina. El poder ser capaz de filtrar muchas cosas en mi cerebro, esto no lo voy a dejar procesar. Esta persona no la voy a colocar dentro hoy de mi cabeza. Entonces, eso genera que estés preservando el nivel de serotonina. Puedes estudiar, por supuesto, mucho más, hay mucho material en YouTube, y cada uno aquí empieza, lo que yo digo, la curiosidad de cada uno para saber más. La oxitocina, la serotonina, la oxitocina son hormonas de la felicidad, ¿sí? Vamos a ver otras que me da la felicidad, que las cuatro unidas son como el cuarteto de la felicidad. La oxitocina es la hormona del abrazo. ¿Cuánto hace que no abrazás a un hijo, un ser querido? Es la hormona de la sexualidad, del amor, ¿no? Y la confianza. El esperar. Por eso la gente que tiene pareja o ama a alguien realmente tiene más confianza que la persona que se ha mantenido sola, y tiene más amor para dar también, ¿no? La oxitocina es abrazar a ese perrito, si te gustan las mascotas, hacelo una vez por día, libera oxitocina. Un buen masaje libera oxitocina. También lo que hace es preservarte de la presión arterial. Y cuando no tenés poca oxitocina, porque abrazás poco, no te cuidás, te sentís sola, no sabés lo que te pasa, y estás en eso de hago, no hago, sigo, no sigo, ¿verdad? Entonces, esto vamos a abrazar más, y vamos a abrazar más conscientemente. Los otros días yo le decía a mi hijo, te voy a dar un abrazo porque quiero realmente que tú y yo liberemos la oxitocina, que la necesitamos para nuestras vidas. La dopamina, otra de las hormonas de la felicidad. Esta dopamina va muy regulada con tus metas. Es la hormona de la motivación. Cuando no generas dopamina, a través de un ejercicio, a través del esfuerzo, la dopamina es la hormona de la recompensa. Y hay en nuestro cerebro un círculo de recompensa, que lo vamos a hablar después, que me pide más y más, ¿no? Entonces, el círculo de la recompensa está gobernado por la dopamina. La dopamina es esas ganas de llegar a una meta desenfrenado, como ves el de arriba con la computadora, y la dopamina se libera con el esfuerzo. Hay un estudio de las ratas, que ahí lo vamos a colocar un poquito mejor, aquí. Cuando hicieron un estudio, ¿no? Entonces dicen que ratas con bajo nivel de dopamina y altos niveles de dopamina. La rata con bajo nivel de dopamina le colocaron cereales fuera de un muro, y colocaron cereales dentro de un muro, tenían que saltar una pared para lograr tener más cereales, la pila más grande, tener más recompensa. Las de bajo nivel de dopamina, como ven ahí, se comieron los cereales que estaban fuera del muro. Y las con alto nivel de dopamina, las fáciles, las que estaban fuera del muro, ni las miraron. Saltaron el muro y se comieron la mejor parte. Eso es lo que genera la dopamina. ¿Sí? Eso es lo que genera la dopamina. Estamos falta de dopamina. Estamos mal con la dopamina. Entonces, ¿cómo la generamos? A ver, vamos a hablar de eso, Sandra. La dopamina se genera esforzándonos.
esforzando, con pequeñas metas cumplidas diariamente, con una lista de acción. Hoy decían, porque yo puse una lista y no hice todo, ojo con eso. Las listas están hechas para ser ejecutadas, porque si no, no liberas dopamina. Y no pongas solo cosas muy fáciles de hacer. En la lista tiene que haber, por ejemplo, ¿cuánto querés vender por día? Porque si no tenés una regulación en meta específica de pesos o de dólares, entonces te estás haciendo un poquito de trampa. Y esa lista que haces no libera dopamina. ¿Me fui clara? Sí. ¿Sí? En vez de visitar 5 clientes, voy a hacer 6. En vez de hacer una clase, voy a hacer 2, por ejemplo. En la semana, todos los días, eso depende de cada uno, porque esto es un proceso, porque es como yo les digo, calentar los músculos no es salir como loca, porque te vas realmente te va a dar calambres, es lo mismo que pasa en el gimnasio. Tenés que empezar de a poco, pero tenés que empezar consecutivamente, ir marcando los progresos y mandarle mensajes a tu cerebro. ¡Wow! Lo logré, 2 más hoy. Mañana, 3. Entonces, eso es una lista que va a generar dopamina. ¿Sí? De acción. Entonces, una lista no lograda consecutivamente es una trampa que no genera nada, absolutamente. ¿Sí? ¿Claro está? Y cuando empezás a generar la dopamina por haber cumplido pequeñas metas diarias, que no solo de negocios, a veces una mala relación que tengas, bueno, como hoy contaban que fue hablando con una persona y generó eso, mandale el mensaje a tu cerebro, opa, lo hice bien, lo hice bien. Por eso la autoestima va mucho más allá que me quiero y me doy besos al espejo, que siempre lo encontré ridículo. Discúlpenme porque por ahí tienen ustedes una corriente de esas, pero eso no genera nada, no genera dopamina ni nada. Genera un poco de ego que al final, si siempre estás en lo mismo, no sirve absolutamente de nada. Debe ser exigente, moderado y acordarte que el nivel de expectativa muy alto también no genera dopamina. Por eso te digo, tenés que empezar a entenderte cómo funcionás y estar feliz con lo que haces. Los otros días en un coaching personal una persona me decía, es que a mí los ejecutivos me dicen que tengo que hacer una cosa y mi corazón me dice que tengo que hacer otra. ¿Qué hago? Ahí está la pregunta. ¿Qué hago? ¿Qué pasa si yo cambio este mensaje que vengo recibiendo y hago lo que mi corazón le gusta hacer y empiezo a generar la dopamina, aunque no sea exactamente lo que recibo como orden para hacer? Porque en la libertad está el crecimiento. Algún día les voy a ir contando un poco de mi vida, ¿no? Cómo fue después, el antes y el después, pero genera realmente ese estado de felicidad que uno se levanta y dice, gracias, estoy viviendo la vida que soñé. Más allá que no sea perfecta, pero es la que yo soñé, ¿sí? Entonces, cuando tú decís, bueno, al final del día cumplí mi misión, completé lo que tenía, ¿vieron? Complete, final, mission, complete. Sí, wow. Ya el cerebro te está recibiendo cosas, decir, bueno, no estoy tan cómodo, pero esta mujer decidió hacer cambios, o este hombre, entonces ahora está celebrando que ha llegado a la meta diaria. La melatonina. La melatonina regula, es la hormona calendario, te dice cuándo hay que dormir, cuándo hay que despertarse, funciona como antioxidante, es la hormona del sueño, combate el estrés, ¿sí? La melatonina entonces es la hormona calendario. ¿Qué cosas tengo que cuidar para generar la melatonina? Bueno, primero tengo que cuidar, no dormir, el celular lejos. Y antes de dormir, dejen el celular en la cama, no lo carguen cerca. Este libera una luz azul, que hace confundir el cerebro, no sabe si está de día, si está amaneciendo, entonces no dormís bien. Para generar melatonina
tengo que cuidar esas horas de sueño. Bueno, ahora vamos a ver que a las 2 de la mañana es el máximo de la melatonina donde tengo que ya estar durmiendo. Hay luchas con esto, sobre todo yo que trabajo con gente de Japón, que muchas veces empiezo a trabajar a las 11 de la noche con ellos, ¿no? Entonces trato de poder decir, no podés 10:30, como para poder no llevarme el celular a la cama, no tener la computadora en la cama tampoco, esa luz azul genera confusión y genera como que se frustra la melatonina. Bueno, el mirar con chicos, por supuesto, de noche, una película o Peppa Pig, lo que sea, desde una tablet tampoco es bueno para los chicos. Por eso hoy los chicos se duermen tan tarde, no hay control, y eso le está haciendo un daño tremendo a esa hiperactividad que tienen, ¿no? Va todo relacionado. Bien. Endorfinas, otra hormona de la felicidad, ¿no? Es el analgésico natural. Cuando decimos que hacemos ejercicio, que ayer preguntaban, la endorfina libera ese analgésico, me siento muy bien. Se enciende una parte del cerebro donde me dice que estoy bien, ¿sí? Que estoy bien. Cuando tenemos baja endorfina por estar demasiado sentadas, demasiado en una posición, porque a medida que pasa el tiempo, nuestro cuerpo quiere, por orden del cerebro, no te muevas, quédate tranquilo. Entonces empezás a dar órdenes. Ya que estás ahí, tráeme. Ya que estás ahí, tráeme. Ya que estás a nuestros hijos, el que venga. Ojo con eso, porque el movimiento genera endorfina. Por eso decimos que cuando caminamos, cuando estamos generando esa sensación de felicidad. La dopamina, la endorfina, la oxitocina, son todas hormonas que se generan a través de distintas actividades, pero en definitiva el cuidado de ellas es muy importante, ¿no? Para nosotros tener ese equilibrio emocional. La adrenalina es la hormona de la supervivencia, ¿se acuerdan? La genera el sistema reptiliano, te prepara para luchar, para huir. Y viene el medicamento, ¿no? El EpiPen, este 2-pack, es lepirafina, le dicen en medicina. La adrenalina es esto, ¿no? Que vos no vas en busca de la verdad, y hay fuego en esa figura del medio, y vos no estás diciendo, se me voló la computadora, ¿por qué está pasando esto? Vos lo que vas a hacer, el sentimiento ahí aflora, la adrenalina vuela, y bueno, también viene desde los riñones, ¿no? Desde la glándula suprarrenal se genera eso, y la respuesta fisiológica es huir. Por eso es la de la supervivencia. Bueno, y aquí ya vamos como andando al final, y hay una hormona que quiero hoy hablarles que es el cortisol. De todas maneras, esto que les voy a decir ahora va a quedar grabado en un vídeo que se va a subir mañana al grupo, ¿sí? La hormona del estrés y de la emergencia es el cortisol, que muchas veces tenemos la sensación de vernos como esta chica, ¿sí? Con estrés, con miedos, como que no podemos llegar, como tenemos deudas, como pagos, como, bueno, dolor de cabeza, nos sentimos cansados, ¿sí? Estamos como sobreevaluados. Entonces vamos a ver un poco cómo podemos también aplacar, generar esta hormona tan destructiva para todo nuestro trabajo de edificación personal. Si me permiten, voy a cambiar acá, y vamos avanzando por aquí. Ya voy entrando aquí. Y vamos a ver entonces, en este ratito, antes de pasar a esta parte, si tienen alguna pregunta de lo visto. Esto está todo grabado, van a poder escuchar durante la semana, pero si hay algo que ustedes anotan y dicen, esto lo quiero preguntar, es el momento de hacerlo. Qué claro quedó todo. ¿No tienen preguntas? No, qué genio. hay que hacer, mamá. Hay que accionar. Esa es la leerlo y comprenderlo. Claro.
Sandra, tengo una consulta. Acércate al micrófono porque se escucha entrecortado. Sí, a ver. Sandra. ¿Sí? ¿Me escuchan o no? Sí, te escucho, ¿verdad? Preguntarle cuando estás totalmente generando cortisol, ¿cómo empezaste a generar las otras hormonas? ¿Cómo todas juntas? Hablé fuerte, Andrita. ¿Entendiste lo que te preguntó? Bueno, capaz que ahora te puedo contestar parte de tu pregunta, así que vamos a avanzar. ¿Qué es procrastinar? Procrastinar es dejar para mañana o postergar. Se llama procrastinar. ¿Tiene que ver con los adultos con trastorno, con déficit atencional? Sí, totalmente, y ahora lo vas a ver. Por eso aquí la agenda es muy importante, la lista es muy importante, ahora lo vamos a ver. Uno se siente como perdido cuando no logra cumplir con la acción que había determinado hacer. Entonces, es bastante complicado, pero lo vamos a hacer fácil a esto, ¿no? El procrastinar genera en el cerebro la sensación y la sensación y déficits, ¿sí? En muchas áreas del mismo. ¿Por qué? Porque esa sensación que has tenido alguna vez, no sé si la has tenido alguna vez, de que no has podido cumplir la tarea, genera justamente el cortisol. Se genera cortisol. Entonces, cuando uno procrastina, anula la memoria. O sea que comienzan a generarse situaciones de acumulación. No llegué a cumplir la lista de tareas, entonces asumo de que esa lista la tengo que colocar para mañana. Esto está todo está más explicado inclusive porque estamos ya con un tiempo de 1 hora y quizás sea mejor después comentarios, pero en el video corto van a ver cómo anula la memoria, cómo el no tener una estructura en el día hace que empecemos a acumular cortisol. El cortisol además produce un envejecimiento precoz en nuestro cerebro. Ahí había hablado Andrea, creo, de la parte de la empatía, de que perdemos capacidad de escucha, por lo tanto también de memoria, de la memoria a largo plazo y a corto plazo. Perdemos esa capacidad, hoy alguien decía, escuché mejor a la otra persona, eso se llama empatía. Cuando nosotros liberamos cortisol por una excesiva ganas de hacer, que no hacemos porque estamos desorganizados, esa hormona, por supuesto, al liberarse, va generando un deterioro de todas las que hablamos, que son las hormonas de la felicidad. Entonces, vale la pena tener una vida organizada con agenda, ¿sí? Una agenda que puede ser diaria, semanal, que puede haber cambios, que inclusive es bueno que haya cambios porque la neuroplasticidad es cambio. Entonces, ay no, ya lo puse acá y lo tengo que hacer acá. No, no es así. Puedo colocar cosas que surgieron, porque acuérdense que los imprevistos solo ocupan el 2% de los 365 días del año. Por lo tanto, cuando una persona vive ocupada es poco productiva, porque vive ocupada en cosas que no anotó, entonces lo único que hace es apagar incendios y generar cortisol, y andar como loca despeinada o loco despeinado por todos lados. ¿Sí? Entonces, al perder la capacidad de escucha es que hemos perdido la capacidad del tiempo, porque ya el tiempo no nos gobierna y nosotros no gobernamos al tiempo. Y por eso esa sensación que mucha gente tiene errónea de que dar la sensación de estar ocupado es ganar plata, es estar productivo, es tener la felicidad, es dar la sensación de ser ejecutivo. Esos paradigmas son totalmente no ciertos, no quiero decir mentirosos, pero algo así.
Otra cosa que disminuye el cortisol es nuestra capacidad ejecutiva. Si nosotros, desde el neocórtex, tenemos que ejecutar cosas y perdemos, o sea, nos hace menos inteligentes el generar el cortisol. Por lo tanto, vale la pena estructurarse a una agenda que sea una agenda que pueda cumplir, pero que cada día pueda subirle un escalón, ¿sí? Tranquilo. Porque nosotros somos lo que somos, no lo que otros quieren que seamos. A veces estamos muy como demasiado regidos por esas conductas que han quedado determinadas en esa red neuronal, entonces siempre vamos a actuar de acuerdo a lo aprendido a lo anterior. ¿Y cómo desaprender? ¿Se acuerdan? Desaprender lo aprendido, ¿no? Entonces, si todo esto genera cortisol, ¿cómo vamos a querer generar este cortisol por no hacer una lista de tareas, por ejemplo? Eso es lo que pasa. Y postergar todo lo que teníamos para el otro día. Tengan mucho cuidado con eso, porque son trampas que nos hacemos. Y nos damos cuenta que más que lo que decimos, somos lo que hacemos. Porque las palabras se las lleva el viento. Y cuando yo las digo, tengo que cumplirlas. Porque si no las cumplo, libero cortisol. Porque somos lo que hacemos, no lo que decimos ser. Entonces, la evaluación para ti es si estás haciendo lo que realmente decidiste hacer y porque te da la gana de hacerlo. Y porque eso te va a llevar a otros niveles de todo, no solo económicos. Te va a llevar a otros niveles de abundancia, a otros niveles de relación con los demás, otros niveles de poder ayudar a la gente. ¿Sí? Es el verdadero liderazgo. ¿Sí? Entonces, nosotros somos lo que hacemos. ¿Y quién te va a seguir? Te va a seguir las personas que ven en ti que haces lo que decís. Punto. Por eso, el ejemplo vale más que 1000 palabras, en la educación y en el coaching. Vamos a colocar el cerebro en el ahora, porque es en el único momento que tenemos capacidad de registrar resultados. Cuando nosotros en la procrastinación tenemos sentimiento de culpa por no haber cumplido la meta, y además estamos viendo que si nos ponemos otra meta también vamos a tener miedo porque en el futuro no sabemos si la vamos a colocar, eso genera cortisol. Por lo tanto, la única manera de poder frenar el cortisol y tener una vida feliz es colocando el hoy. Ahora, al salir de esta reunión, ¿qué vas a hacer? ¿Qué te propusiste hacer? ¿La comida? Perfecto. ¿Una llamada? Perfecto. Pero uno tiene que saber que te haces trampas si no haces lo que decís, y que se nota, ¿sí? Uno le puede pintar de arcoíris, uno puede pintarse de arcoíris el cerebro y decir, bueno, no llegué por esto y porque lo otro, y tenés miles de excusas. Pero el éxito no tiene excusas. Entonces tenemos que empezar a trabajar esa conexión. ¿Qué me hace bien y qué me hace mal? Y por eso tenemos que, como nos queremos, porque nos tenemos que querer primero nosotros mismos, hemos de conservar la salud del cerebro a través de saber y tener conciencia de que si postergamos, por ejemplo, las cosas, generamos cortisol. En cambio, si hacemos ejercicio, unos buenos masajes, como para ir resumiendo todo, estamos generando las buenas hormonas que nos van a hacer la vida más fácil, a mí y a los demás, conmigo, ¿sí? Bueno, ahora sí he finalizado esta parte, y si hay alguna pregunta, me la pueden hacer ahora. Es momento de hacer preguntas. ¿Me están escuchando, verdad? Sí, escuchando. Preguntas, chicas. No se queden con ganas. Vamos. ¿Qué no entendimos? Quedamos en shock, por eso la chiquilina. ¿Por qué quedaron en shock? A ver. Es que van viviendo conocimiento y a la vez y de todo lo que están haciendo. Sí,
Creo que resumo todo lo que dijiste en esta última frase que pusiste ahí, y en colocar nuestro cerebro en el ahora, no traer cosas que hemos vivido ya por ahí y mezclarnos, que ahí sí nos volvemos como en una nube y no hacemos nada. Como que colocarnos en el ahora con nuestro objetivo, nuestra meta, y bueno, y accionar, tomar acción, nada más. Claro, yo encuentro que responde, todo esto que vimos hoy, responde a muchas cosas que nos pasan, ¿no? Porque ese no llegar, ese estar en eso que te hace sentir como en falta todo el tiempo, entonces es lo que se habló ahora, es como responder a por qué nos pasa eso y por qué volvemos a situaciones similares. Nos pasó una vez, lo repetimos, bueno, es momento de cortarlo aquí y ahora. Exactamente, sí, así es como es, porque es lo que cuenta. Entonces, nos llenamos de culpa, una culpa personal que es, ¿por qué no logré el pasado? ¿Por qué no importa eso? Nos tenemos que liberar de esas mochilas. No se olviden que en La Misión, en aquella película tan fantástica, quien llegó a la meta fue el que se tiró la mochila, y lloraba y se reía. Lloraba porque había tirado un montón de culpas y de cosas que le pesaban, y se reía porque sin esa mochila iba a poder llegar a la meta. No se está escuchando bien. Si quieren pueden hacerme las preguntas por chat. A ver, se me ocurre ahora una que digas así rapidito. ¿Qué cosa rápido hay que dejar? No sé, pero ¿en qué computadora estamos? ¿En aquella entonces? Por eso no se está escuchando bien. Se está escuchando bien. Estamos en aquella computadora y estamos... Lo que pasa es que yo estoy grabando, ¿no pasa? Okay. ¿Escuchás ahora? Sí, perfecto. Bien. Yo decía, porque es la de la computadora de adelante, yo decía, Sandra, ¿qué cosa, como para esta semana, hasta que nos encontremos con la otra, decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que realmente, se me fue un poquito el concepto, corto, y empiezo rápido a trabajar para terminar con esto de decir, de procrastinar o de eso como vos estabas diciendo? Ahí cada una debe anotar, creo que han surgido ideas para ustedes, qué cosas les pasa siempre para que se llama procrastinar o postergar las acciones, y cada una tiene que trabajar. Sería bueno en el chat o aquí, si pueden ahora, o tienen que por ahí hacer un proceso también, ¿no? A veces el cerebro no lo podemos exigir que enseguida tenga que actuar. Acá quedó todo metido, ¿no? Entonces, tenemos que ir sacando, y capaz que surja el verdadero motivo por lo cual tú estás procrastinando, y puedas colocarte la acción necesaria para dejar de hacerlo. Claro. Pero todo lleva un estudio, lleva un ratito de pienso. Bien. ¿Se acuerdan aquella vez que yo les dije, tienen que tener una banda ancha con ustedes un ratito al día, un análisis de la situación? Porque si yo no me conozco a mí misma, ¿y por qué? Ahora tienen más argumentos. Yo creo que esto es fantástico, chicas, porque esto ustedes lo van a ir procesando en el tiempo, y nunca más se van a olvidar de las cosas que ustedes merecen. ¿Por qué? Porque parte de esta usina eléctrica, todo el bien y el mal que puedas lograr en tu vida. Y termino con una frase que la voy a leer. Dice, la técnica de la supervivencia. Si nos falta inteligencia emocional, cada vez que surge alguna tensión, el cerebro humano cambia a piloto automático y tiene una tendencia inherente a hacer más de lo mismo, solo que con más fuerza. Y el enfoque equivocado en el mundo actual. ¿Me escucharon? ¿Me han escuchado?
Hola. Sandri, ¿Se cortó? Sandri, pará. Léelo de vuelta porque en una se cortó. Ok. La química de la supervivencia. Léelo de vuelta porque se cortó. Ok, lo leo de nuevo. ¿Sí? Lo leo de nuevo. La química de la supervivencia. Si nos falta inteligencia emocional, cada vez que surge alguna tensión, el cerebro humano cambia a piloto automático y tiene una tendencia inherente a hacer más de lo mismo, solo que con más fuerza. Y la mayoría de las veces, ese es precisamente el enfoque equivocado en el mundo actual. Ya, perdón. Chicas, yo tengo que ir dejándolas porque tengo otra conferencia, pero sí quiero decirles que todo lo que ustedes procesen, por favor, colóquenlo en el chat, así lo vamos creciendo todos en el camino. Bien. Se ha ido un poquito la... ¿Me aguardan un minuto, por favor? Dale. Buenísimo. Chao. Ella tiene muchas horas en el día de estos cursos, de todo el mundo. Increíble, ¿no? Sí. Bueno, hoy no se conectó Ana, bueno, y varias de las de nosotros que quedaron de conectarse tampoco. ¿La que Cristina que dijo que sí ahora? Sí, pero no podía conectarse, dijo, y bueno, viste como todo lo de Cristina, que es a última hora, estoy acá grabando. Está congelada ahí. Pero viste que ponía que se no enfocaba bien, viste que puso abajo que no enfocaba. ¿Cuándo pasa esto? La grabación. Creo que dijo mañana. Creo que dijo mañana. Bueno, las voy dejando. Gracias por estar, gracias por este rato. Y nos vemos en el chat. Dale. Buenísimo, Sandra. Chao, chao. Gracias. Bien. Dice Verónica Coy que demasiada información. Obvio, para todas. Chao, María. La primera.